Hay un hombre en Vermont que cultiva zanahorias del tamaño de bates de béisbol. Sus tomates pesan 3 libras cada uno. Sus cabezas de lechuga son tan densas que necesitas las 2 manos para levantarlas. Y no ha comprado fertilizante en 22 años. No porque sea tacaño ni porque tenga suerte, sino porque descubrió algo que la mayoría de los jardineros pasan toda su vida ignorando. Algo que está ocurriendo ahora mismo bajo tus pies en la oscuridad, donde miles de millones de organismos trabajan las 24 horas del día para construir el medio de cultivo más potente de la Tierra. Y si aprendes a alimentarlos en lugar de luchar contra ellos, tu jardín se transformará de formas que parecen imposibles hasta que lo veas con tus propios ojos. Esto trata sobre el suelo vivo, y una vez que entiendas cómo funciona realmente, nunca volverás a mirar la tierra de la misma manera. La mayoría de la gente piensa que el suelo es solo roca molida mezclada con plantas muertas, algo inerte, algo a lo que añades productos químicos cuando quieres que las cosas crezcan, pero eso no es suelo, eso es polvo. El suelo real está vivo, lleno de bacterias, hongos, protozoos, nematodos y artrópodos, que forman redes tan complejas que los científicos aún intentan cartografiarlas. Estos organismos no solo viven en el suelo, son el suelo, descomponiendo la materia orgánica en nutrientes que las plantas pueden absorber, creando una estructura de suelo que retiene agua y aire y protegiendo las raíces de enfermedades. Y cuando los matas con fertilizantes sintéticos y pesticidas, no solo estás dañando a criaturas microscópicas, estás destruyendo todo el motor que hace que las plantas prosperen. Aquí está lo que nadie te cuenta. Los fertilizantes químicos son como comida rápida para las plantas. Energía rápida, sin sustancia. Y cuanto más los usas, más dependiente se vuelve tu jardín porque esos químicos evitan los sistemas naturales del suelo y entregan nutrientes directamente a las raíces de las plantas, lo cual suena eficiente hasta que te das cuenta de lo que realmente está pasando. Los organismos del suelo que normalmente alimentarían a tus plantas empiezan a morir porque ya no son necesarios. La estructura del suelo colapsa porque no hay materia orgánica siendo procesada. La retención de agua cae en picado. La resistencia a las enfermedades desaparece y, en pocas temporadas, tienes tierra muerta que no puede cultivar nada sin aportes químicos constantes. Has creado una adicción y la única salida es reconstruir lo que destruiste. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. El suelo vivo no solo cultiva verduras más grandes, las cultiva más rápido con menos agua, con menos plagas y con sabores tan intensos que saben a una especie completamente diferente en comparación con los productos comprados en la tienda. Porque cuando las plantas obtienen sus nutrientes de un ecosistema de suelo vivo en lugar de sales químicas, desarrollan perfiles de azúcar complejos, un mayor contenido mineral y compuestos de defensa que las hacen tanto más sabrosas como más nutritivas. Esto no es teoría, esto es bioquímica, y puedes demostrarlo en tu propio patio. La base del suelo vivo es la materia orgánica. No cualquier materia orgánica, sino un suministro constante de materiales ricos en carbono y nitrógeno que alimenten la red trófica del suelo y creen las condiciones para una actividad microbiana explosiva. Piénsalo así. Tu suelo es una ciudad y los organismos que viven allí son los trabajadores. Si no alimentas a los trabajadores, la ciudad se detiene. Pero si les das lo que necesitan, construirán infraestructuras que durarán generaciones. La forma más rápida de alimentar tu suelo es con compost, no el de bolsa del centro de jardinería que ha estado en plástico durante meses y huele a azufre, sino compost real hecho de restos de cocina, desechos del jardín, hojas caídas, recortes de césped y, si tienes suerte, estiércol animal apilado en un montón donde las bacterias y los hongos lo descomponen en un humus oscuro y desmenuzable que huele a suelo de bosque después de la lluvia. Aquí te explicamos cómo construir una pila de compost que realmente funcione. Empieza con una capa base de material grueso como ramas pequeñas o paja para permitir la circulación de aire desde el fondo. Luego alterna capas de material marrón y material verde. Los marrones son ricos en carbono, hojas, paja, papel triturado, cartón. Los verdes son ricos en nitrógeno, recortes de césped frescos, restos de verduras, pozos de café, estiércol.
La proporción importa. Intenta que sean aproximadamente 3 partes de marrón por una de verde en volumen. Demasiado verde y tu pila se convierte en un desastre anaeróbico viscoso que huele a muerte. Demasiado marrón y la descomposición se ralentiza hasta casi detenerse. Añade agua a medida que construyes. La pila debería estar tan húmeda como una esponja escurrida, no goteando ni seca. Solo lo suficientemente húmeda como para que los microorganismos puedan moverse y multiplicarse. Luego déjala tranquila durante una semana. Deja que las bacterias colonicen. Deja que la temperatura suba. Una pila de compost bien construida se calentará hasta los 130, 140 o incluso 150 grados Fahrenheit en el centro, a medida que las bacterias termófilas devoran la materia orgánica y liberan energía en forma de calor. Este calor es importante porque mata las semillas de malas hierbas y los patógenos que de otro modo podrían sobrevivir y causar problemas en tu jardín. Después de una semana, voltea la pila, pasa el material del exterior al centro, pasa el material del centro al exterior. Esto introduce el oxígeno que las bacterias aeróbicas necesitan para seguir trabajando eficientemente. Sin oxígeno, las bacterias equivocadas toman el control y tu pila empieza a producir metano y sulfuro de hidrógeno en lugar de compost terminado. Voltea tu pila cada 2 semanas. Manténla húmeda y, en un plazo de 3 a 6 meses, dependiendo de la temperatura y los materiales, tendrás compost terminado. Oscuro, desmenuzable, con olor dulce, listo para esparcir por tus bancales. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Hacen compost 1 o 2 veces al año, lo esparcen en sus bancales y creen que han terminado. No es así, porque el suelo vivo no es algo que creas y mantienes, es algo que alimentas continuamente. Los organismos de tu suelo están comiendo materia orgánica constantemente, descomponiéndola, reciclando nutrientes y construyendo estructura. Y si dejas de alimentarlos, mueren. Lo que significa que necesitas un sistema para añadir materia orgánica a tu suelo durante todo el año. No solo en primavera, no solo cuando te acuerdes, sino como una práctica regular que se vuelva tan automática como regar. Uno de los métodos más potentes es el acolchado. Una capa gruesa de material orgánico esparcida sobre la superficie del suelo que se descompone lentamente y alimenta a los organismos de abajo mientras suprime las malas hierbas, conserva la humedad y modera la temperatura del suelo. Los mejores acolchados son materiales ricos en carbono que se descomponen lentamente. Paja, no heno. El heno tiene semillas que brotarán y convertirán tu jardín en una granja de malas hierbas. Hojas trituradas, virutas de madera. Aunque estas deben usarse con cuidado alrededor de hortalizas anuales porque inmovilizan el nitrógeno mientras se descomponen. Recortes de césped, pero solo en capas finas porque las capas gruesas se apelmazan y se vuelven anaeróbicas. Esparce el acolchado de 3 a 6 pulgadas de profundidad alrededor de tus plantas. Deja un pequeño hueco alrededor de los tallos para evitar la podredumbre. Y a medida que el acolchado se descompone a lo largo de la temporada, añade más. Estás creando un buffet continuo para los organismos del suelo, y cada vez que añades acolchado estás depositando carbono en el banco del suelo que pagará dividendos durante años. Pero el acolchado por sí solo no basta, porque aunque alimenta a los hongos y bacterias que descomponen el carbono, no proporciona el nitrógeno que las plantas necesitan para un crecimiento vigoroso. Ahí es donde entran los abonos verdes, también llamados cultivos de cobertura. Son plantas que cultivas específicamente para cortarlas e incorporarlas al suelo mientras aún están verdes y llenas de nutrientes. Las leguminosas como el trébol, la besa y los guisantes forrajeros son los mejores abonos verdes porque forman relaciones simbióticas con las bacterias rizobio que extraen nitrógeno del aire y lo convierten en una forma que las plantas pueden usar. Cuando cortas un cultivo de cobertura de trébol y dejas que se descomponga en la superficie del suelo, estás añadiendo tanto nitrógeno como carbono, alimentando tanto a las bacterias como a los hongos, equilibrando la red trófica del suelo y preparando tu próximo cultivo para un crecimiento explosivo. Aquí tienes una estrategia que se acumula con el tiempo. Planta un cultivo de cobertura en cualquier bancal que no esté produciendo alimentos activamente.
En otoño, después de cosechar los tomates, siembra una mezcla de centeno de invierno y trébol encarnado. El centeno desarrollará raíces que romperán el suelo compactado y capturarán nutrientes que de otro modo se lixiviarían durante el invierno. El trébol fijará nitrógeno en primavera. Corta todo antes de que produzca semillas. Deja que repose en la superficie como acolchado durante 2 o 3 semanas. Luego planta directamente en él. Acabas de añadir entre 40 y 60 libras de materia orgánica por cada 100 pies cuadrados sin traer ni una sola bolsa de compost. Y esa materia orgánica alimentará a los organismos de tu suelo durante toda la temporada. Ahora, aquí está la parte que separa el suelo vivo de la jardinería convencional, la diversidad. En la naturaleza nunca ves monocultivos. Ves bosques con docenas de especies de plantas creciendo juntas, praderas con cientos, cada planta ocupando un nicho diferente, diferentes profundidades de raíces, diferentes necesidades de nutrientes y diferentes relaciones con los organismos del suelo. Y esta diversidad crea resiliencia porque cuando una planta tiene problemas, otras prosperan y sostienen el sistema. Tu jardín debería funcionar de la misma manera, no hileras de cultivos individuales plantados de forma aislada, sino policultivos donde múltiples especies crecen juntas y se apoyan entre sí. La asociación de cultivos no es solo folclore, es ecología. Los tomates crecen mejor con albahaca porque la albahaca atrae insectos beneficiosos que se alimentan de las plagas del tomate. Las alubias crecen mejor con el maíz porque el maíz proporciona un tutor y las alubias fijan el nitrógeno que el maíz necesita. Las zanahorias crecen mejor con cebollas porque las cebollas repelen a las moscas de la zanahoria. Estas relaciones funcionan porque imitan sistemas naturales donde la diversidad crea estabilidad. Pero la verdadera magia ocurre bajo tierra. Diferentes plantas albergan diferentes comunidades de organismos del suelo. Las brasicáceas como el repollo y la col rizada favorecen a las bacterias. Los tomates y los pimientos favorecen a los hongos. Las leguminosas albergan rizobios fijadores de nitrógeno. Las aliáceas como las cebollas y el ajo producen compuestos que suprimen los nematodos dañinos. Cuando cultivas estas plantas juntas, estás cultivando una red trófica del suelo más diversa y resiliente. Más especies, más interacciones, más estabilidad. Y esa diversidad protege a tu jardín de los ciclos de auge y caída que asolan a los monocultivos. Aquí hay algo que la mayoría de los jardineros nunca consideran. La red trófica del suelo tiene depredadores. Los protozoos comen bacterias, los nematodos comen hongos, los artrópodos comen nematodos. Y cada vez que un depredador consume a una presa, libera nutrientes en una forma que las plantas pueden absorber inmediatamente. Esto se llama el bucle microbiano y es la forma principal en que los nutrientes pasan de los organismos del suelo a las raíces de las plantas en los sistemas naturales. Los fertilizantes químicos omiten este bucle por completo, entregando nutrientes directamente a las plantas, lo que suena eficiente hasta que te das cuenta de que estás matando de hambre a los depredadores que normalmente reciclarían esos nutrientes y crearían un sistema autosostenible. El suelo vivo no necesita aportes externos porque los organismos están haciendo el trabajo, descomponiendo la materia orgánica, reciclando nutrientes, protegiendo las raíces, y todo lo que tienes que hacer es seguir alimentándolos. Hay otra capa en esto que lo cambia todo: los hongos micorrízicos. Son hongos que forman relaciones simbióticas con las raíces de las plantas, extendiendo hilos microscópicos llamados hifas cientos de pies a través del suelo mucho más allá de donde las raíces pueden llegar. Estas redes fúngicas acceden al agua y a los nutrientes en lugares a los que las raíces nunca podrían llegar. Y a cambio, las plantas alimentan a los hongos con los azúcares que producen mediante la fotosíntesis. Es un intercambio, agua y minerales por carbono, y es una de las relaciones más importantes de toda la agricultura. Los hongos micorrízicos aumentan la superficie radicular de una planta de 100 a 1000 veces, hacen que el fósforo esté disponible, el cual de otro modo estaría bloqueado en el suelo. Protegen las raíces de enfermedades, mejoran la estructura del suelo produciendo glomalina, una proteína pegajosa que une las partículas del suelo, y conectan las plantas entre sí,
formando redes subterráneas que permiten a las plantas compartir recursos e incluso comunicarse. Los científicos lo llaman la Wood Wide Web, y es real. Pero aquí está el problema. El laboreo lo destruye. Cada vez que remueves el suelo con un motocultor o un arado, estás triturando esas redes fúngicas, rompiendo las conexiones y obligando a las plantas a empezar de cero. Y los fertilizantes químicos lo suprimen. Porque cuando las plantas pueden obtener nutrientes fácilmente de sales solubles, dejan de intercambiar con los hongos. La relación se rompe, los hongos mueren y te quedas con plantas que son más vulnerables, menos resilientes y completamente dependientes de ti. El suelo vivo requiere un enfoque diferente, el no laboreo, donde perturbas el suelo lo menos posible y dejas que las redes fúngicas se desarrollen y maduren a lo largo de los años. Añade compost a la superficie, planta a través del acolchado, deja que las raíces se descompongan en su lugar, y con el tiempo el suelo construye estructura, fertilidad y actividad biológica que hace que las plantas exploten en crecimiento. Hay un agricultor en Pensilvania que no ha labrado sus campos en 40 años. Su suelo es tan rico y suelto que puede hundir todo su brazo en él sin esfuerzo. Sus cosechas de hortalizas son de 2 a 3 veces el promedio regional, y nunca ha usado fertilizante sintético, ni una sola vez, porque entiende lo que la mayoría de los agricultores han olvidado. El suelo no es un medio del que extraes, es un sistema en el que inviertes y cuyos beneficios se acumulan para siempre. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver el suelo bajo tus pies, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia y la ciencia que han intentado enterrar. Planta las semillas para un futuro mejor. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.